Gracias a todos, gracias por venir a esta que es su casa. Inauguramos hoy una nueva época en Marcial Pons. Es la primera vez que hacemos una presentación en un sábado en la mañana y esto se debe quizá a la iniciativa de uno de nuestros mejores amigos, que es Daniel. Tenemos un tema hoy que es apasionante. Es uno de los temas más bonitos que puede tener y para que sea un reflejo de la nueva sociedad que queremos construir. Yo no puedo decir nada más, simplemente dar las gracias a las personas que aquí son unos amigos y que van a, de alguna manera, a tener una especie de conversación con ustedes sobre este tema y la participación de todos. Muchas gracias, paso la palabra a Daniel, que será el que modere, el que de alguna manera lleve todo lo que es la reunión de este día. Buenos días. Muchas gracias. Gracias a todos. Bien, pues muy buenos días a todos. Mi nombre, como ha dicho Luis, es Daniel Marías, soy geógrafo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, al igual que mi compañero Álvaro Ribagorda, con el que he tenido el placer de coordinar el número monográfico de la revista Ábaco que vamos a presentar hoy aquí, y también de organizar este modesto, pero creo que sentido homenaje a la figura de Francisco Giner de los Ríos y todas sus secuelas o consecuencias, algunas de las cuales quedarán hoy al menos esbozadas, ¿no? o esa es nuestra intención. Evidentemente agradecemos su presencia en un sábado de buena temperatura y en una ciudad como Madrid, llena de atractivos, pero creo que la ocasión merece la pena, o por lo menos así nos ha parecido a nosotros, ¿no? Lo cierto es que también hemos de dar las gracias a unos libreros de verdad, de los que quedan pocos por desgracia, como Marcial Pons, que ha acogido esta iniciativa con mucho entusiasmo y mucho cariño, y evidentemente también a quienes han formado parte del número monográfico. Algunos de los autores pues nos acompañan hoy aquí, Leoncio López Ocón, Mario Pedrazuela. Otros no han podido venir por distintas circunstancias, pero a buen seguro que se encuentran entre nosotros, al menos en espíritu. Asimismo, queríamos agradecer, Álvaro y yo, la acogida de Ábaco, una revista plural, ya con una trayectoria muy consolidada y que bueno, pues ha puesto a nuestra disposición pues, todos sus recursos para dar a la imprenta este homenaje a Francisco Giner y a la Institución Libre de Enseñanza. Asimismo, también quería agradecer la presencia hoy aquí de Luis Enrique Otero Carvajal, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense, decano de la Facultad de Geografía e Historia, experto, entre otras muchas cuestiones, en las políticas científicas y la secuela, ¿no?, dejada en la educación por parte de la guerra civil y del franquismo, ¿no? Y bueno, finalmente quisiera disculpar a Elvira Ontañón, que ha tenido que ausentarse por motivos familiares, pero que manda un recuerdo a todas aquellas personas que la conocéis personalmente, al igual que yo, puesto que, entre otras cosas, fue profesora mía en el Colegio Estudio. Bien, como sin duda alguna se ha puesto de manifiesto en multitud de publicaciones y también se ha tratado de mostrar en este monográfico de la revista Ábaco que estamos presentando, Francisco Giner de los Ríos es una figura señera, una figura central en la historia contemporánea de España, aunque muchos probablemente lo ignoren, incluso quienes se han iniciado en el estudio de su figura. Nosotros hoy, evidentemente por razones de tiempo y otras limitaciones, pues no vamos más que a soltar algunas ideas que espero que sean recogidas y ampliadas por quienes tengan inquietudes, pero antes de ello le voy a ceder la palabra a mi amigo Areces, que es el director de la revista Ábaco, para que os cuente un poquito cuáles son los objetivos y las pretensiones de esta revista gijonesa en origen, pero con alma universal. Así que muchas gracias, Miguel, cuando quieras. Bueno, gracias, Daniel, por la amable presentación, y a la librería Marcial Pons, por supuesto, una vez más, ¿no? Gozando de su hospitalidad y de ofrecernos esta posibilidad de encontrarnos aquí
y agradecer a todos los presentes, por supuesto, su presencia y compartir estos momentos en un tema que, como ya comentó Daniel, es de singular importancia por la fecha, además de hoy, ¿no? Que tiene una connotación especial los 100 años del fallecimiento de Ginés, ¿no? Bueno, más que los 100 años, la efeméride, del 18 de febrero, del día, sí, pero del año 1915, 102 años. La efeméride precisamente es de la revista Abaco, que cumplió también 30 años, o sea que se da esta circunstancia en la cual nosotros, desde un verano del año 1986, una idea que llevaba rondando por la cabeza de determinadas personas, gijonés, bueno, asturianos en realidad, que estaban algunos, pues como no podía ser de otra manera, ¿no? Pues en muchos lugares del mundo, en circunstancias de trabajo personales o profesionales diferentes, y en una situación como era aquel año, entre lo viejo no acababa de morir y lo nuevo no acababa de nacer, eran años con una cierta inquietud y curiosidad, la entrada de España en el mercado común, la crisis que golpeaba, ¿no? Y se veía muy difícil la salida, crisis que en el caso, por ejemplo, del norte o asturiano, lo característico, lo singular era que coincidían todos al mismo tiempo, ¿no? La minería se desmoronaba, yo trabajaba en aquel momento en Mosa, en la empresa del Estado del carbón, ¿no? Hasta que me jubilé, y la siderurgia, el textil, la industria agroalimentaria, todo al mismo tiempo. Parecía que se venía el mundo abajo, pero no de una circunstancia filosófica, sino material, amigos, conocidos, personas de diferentes edades que de repente se encontraban en una situación crítica, con un futuro incierto, y la revista en principio surge como ese vehículo, esa herramienta que en muchos casos es la más fácil que tenemos, hay que publicar algo. Luego ya viene otra cuestión, que esto es mucho esfuerzo, un desgaste tremendo, las circunstancias económicas, el consolidar una publicación no es tan fácil, pero en aquel momento la ilusión prendió y una persona de Madrid, un amigo, desgraciadamente fallecido, César Bobis, que era ilustrador de una revista de información comercial española, que había estado en el Viejo Topo y en Transición, cartelista que había decorado los interiores de aquel mundo que surgía en Malasaña, en otros sitios, en muchos, trajo este diseño. Inspirado casi en aquellas publicaciones de Isaac Asimov, 21 por 21, cuadrado, un poco extraño, y con ese formato y el diseño, la cabecera y contenidos, el primer número era como un cajón desastre. Editamos casi 6.000 ejemplares, 5.500, una locura auténtica que tuvimos prácticamente, por eso debe estar en casi todas las bibliotecas españolas y en todos los sitios, porque no sabíamos cómo deshacernos de ellos. Era un repaso un poco desde la situación de Londres, del Greater London Council, ¿no? Aquella circunstancia de que Margaret Thatcher había prácticamente suprimido la zona periurbana de Londres, la gestión, bueno, esa circunstancia, aspectos de fenómenos culturales, ¿no? de lujurias futuristas de aquel momento. Víctor Manuel, Ana Belén, Juan Cueto habían planteado una fábrica en Cayés, en Llanera, en una zona de Asturias, un centro cultural que ahora se han puesto de moda. En aquel momento, en el año 86, era una cosa importada, ¿no? de lugares, de la fábrica de chocolatería de Chicago, nos decía Juan Cueto, que todo el mundo pues admirado de ese tipo de historias y tal. Y la orientación era global y universal desde una perspectiva local, utilizando el término que planteaban en aquel momento. Entonces era tratar de recoger un tema, unos temas, desde un punto de vista plural, interdisciplinario, pero que se tratase una determinada cuestión desde el campo de la geografía, de la política, de la sociología, de la economía, del fenómeno cultural, de la psicología social. Y esa era la pretensión en principio, de hacer o publicar cosas que se estaban haciendo aquí, y también, sobre todo, trasladar experiencias de fuera, artículos utilizando pues nuestra red de amigos, de colaboradores, que pudiesen plantear en esta publicación de carácter trimestral, sin grandes pretensiones. En principio surge y firmaron el manifiesto fundacional 100 personas, muchas personas del mundo universitario, que
obviamente era un apoyo importante, imprescindible por lo menos para gozar de cierta visualidad, aunque en el transcurso del tiempo eso no es, digamos, suficiente para consolidar una publicación que tiene unos aspectos materiales y prácticos complicados, ¿no? Sí nos sirvió en una primera etapa, que dura hasta el año 1991, para hacer unos números con unos planteamientos, creo que interesantes en aquella época. Utilizamos planteamientos monográficos sobre la sanidad, sobre la caída del muro de Berlín, Europa después de la Revolución, sobre la educación, sobre la ciudad, con artículos realmente importantes desde el punto de vista literario, incluso un monográfico de relatos urbanos. Y de los colaboradores de aquella época, pues hay personas de mucho relieve, que colaboraron siempre, prácticamente siempre de forma desinteresada, desde premios Nobel como José Saramago, hasta George Simmel, el sociólogo, hasta, digamos, no enumero, pues viendo la colección y el fondo editorial de Ábaco, que lo podéis ver en internet, que hemos puesto, pues realmente parecía una cosa impensable, ¿no? Pero la cuestión, y digamos lo comento, era aprovechar un poco esa circunstancia, ¿no?, de relaciones personales que tenemos. A partir del año 91 en Ábaco se plantea, hasta la actualidad, el cambiar un poco el diseño, utilizar más los recursos gráficos también, y plantearse ya definitivamente la monografía como elemento diferenciador de una publicación que, con referencia en Micromera, en Italia y en otras publicaciones, pudiese servir como referencia en un marco intertemporal. Es decir, que un alumno que quiera hacer un artículo sobre la globalización, o una persona que esté interesada en el legado o la herencia de la institución libre de enseñanza, utilice esta revista dentro de 5 años y no pierda actualidad. Es una publicación intermedia entre lo académico y lo mundano. Escribir pues 5.000 palabras o 4.500 palabras un artículo sobre no es fácil en muchos casos, acostumbrados a las revistas académicas en que te exigen otros condicionantes, y por supuesto no es tampoco una revista semanal o una revista mensual, que tiene otras connotaciones más de urgencia y de actualidad, con lo cual es utilizar la actualidad para separarse, ¿no?, de la urgencia de la noticia y reflexionar sobre un tema, y que puede quedar ahí como aportación, buscando también esa cierta universalidad en la colaboración con revistas extranjeras o con autores extranjeros, en los cuales pudiesen tener en cada número pues presencia, y tratar ese fenómeno o ese apartado monográfico desde una visión que hoy prácticamente obliga, ¿no?, siempre a saber lo que sucede en el mundo, o que contraste con cuestiones de actualidad por autores también importantes en los diferentes campos de la cultura y de las ciencias sociales. Y llegamos y sobrevivimos hasta hoy, casi es un milagro. Anteayer en ARCE, ¿no?, que sabéis que es la Asociación de Revistas Culturales Españolas, un lobby prácticamente, que en algunos casos, al igual que los museos que surgieron en los años 80, son museos de la recesión, en este caso revistas casi de la recesión, que se plantean por supervivencia, pero con una vocación ofensiva, no defensiva, de tratar de innovar, de cuidar aspectos en las revistas culturales que no se tratan en otros campos del mundo editorial y de la cultura, pero que conecte también con preocupaciones y aspiraciones de las personas que quieren conocer algo de manera distinta a lo que se trata en un diario, en internet o en otros medios. Y en ese sentido, pues lo que tratamos es de afrontar los retos digitales de un mundo que cambia, sin perder los orígenes, porque quien pierde los orígenes pierde identidad, pero también planteándose y no siendo ajeno a todas las tendencias que se plantean en las publicaciones, y en este caso en la revista con Ábaco, que la pretensión es que se lea, aunque se critica y no guste, pero por lo menos llegar a ese lector interesado, cualificado, que quiere tener información, que quiere tener formación, y en el cual la revista, el editor, actúa como mediador, como pasarela entre los autores, entre todas las empresas o personas o creadores que intervienen en un proceso de edición, y que incluso ellos mismos puedan cuestionar el propio paradigma, el propio hecho en sí de la publicación, presentando artículos que se contrapongan o contravengan en las propias ideas, en las propias conclusiones,
pero que sobre todo sea útil para informarnos, para formarnos y para plantearse ya nuestra actitud cívica, nuestra actitud cotidiana en otra serie con criterios y condicionantes cada vez más sólidos. Y no me extiendo más, solo agradeceros pues esa posibilidad de transmitir sobre todo la vivencia y supervivencia de una revista tras 30 años, esperamos estar otros 30 más y en eso estamos trabajando. En este último año, con esta cuestión de los 30 años, aprovechamos cualquier circunstancia, desde La Habana hasta Montevideo, hasta Buenos Aires y el otro día hasta Aldea Moret, ahí en Extremadura. Entonces, la cuestión es generar un futuro para nuestro pasado y en este caso concreto el convertir también aquello que decía María Zambrano, ¿no? De ese algo que queda del todo, que pasa en algo muy concreto, específico, fehaciente, y que esta publicación pueda estar en los anaqueles de las librerías, en las bibliotecas y que sea de utilidad, que es nuestra pretensión. Pues muchas gracias, Miguel, por contar un poco, ¿no?, de las vivencias y las experiencias y los objetivos de la revista Ábaco, ¿no? Y tratando de sintonizar precisamente con ese espíritu, a la hora de diseñar este número, Álvaro Ribagorda y yo pues nos vimos en la tesitura, ¿no?, de elegir unos cuantos caminos, unas cuantas vías, pero con mucho dolor tuvimos que dejar por el camino, pues yo diría que por lo menos 5 o 6 veces más que las que están aquí reflejadas. Nuestra intención no era tanto dirigirnos al especialista, que posee otras monografías mucho más profundas y detalladas, sino precisamente dirigirnos a aquellas personas que en principio no están familiarizadas ni con la figura de Francisco Giner de los Ríos ni con la de la Institución Libre de Enseñanza, y poner sobre la mesa pues una serie de cuestiones que a nosotros particularmente nos interesaban y nos parecían importantes. Por ello contamos con la generosidad de algunos colegas, la mayor parte de ellos profesores universitarios y procedentes de campos muy disciplinares muy distintos, desde la economía hasta la filología, pasando por la geografía, la historia de las ideas, de las instituciones, la historia de la ciencia, el derecho, la arquitectura. Hay gente que es oriunda de Cantabria, gente que viene desde Asturias, hay algún catalán, estamos también madrileños, generaciones diversas, es decir que creo que responde muy bien a esa vocación plural, diversa, heterogénea, multidisciplinar que Ábaco ha intentado ensayar prácticamente desde sus orígenes. Pues sin más, cedo la palabra a mi compañero de universidad, la Carlos III, que tiene también, al menos en sus orígenes, un embrión institucionista claro, explícito, al cual quizá desees aludir, y también coordinador de este número monográfico. Es experto, o a mí me lo parece al menos, sobre la denominada Edad de Plata de la cultura española, que abarcaría, grosso modo, también podríamos discutirlo, ¿verdad, Leoncio?, entre 1876 y la Guerra Civil Española. Y bueno, pues él ha dado muestras de su saber hacer como historiador con algunas obras de referencia y de enjundia sobre la residencia de estudiantes de Madrid y el mundo muy plural y muy diverso que en torno a él también pues fue desplegándose. Cuando quieras, Álvaro, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No voy a insistir en los agradecimientos, suscribo las palabras que se han dicho aquí a todos los participantes en el número, a los organizadores, a la revista y demás. Es un placer, en primer lugar, el coordinar un número de estas características. Me parece que es parte de la labor del ámbito universitario, eso que se dice tanto de la transferencia del conocimiento, por lo menos tratar de que llegue más allá de los propios círculos internos en los que muchas veces nos acabamos moviendo. Y es un placer el venir aquí un día como hoy, la fecha en la que se conmemora el fallecimiento de Giner de los Ríos,
y estar con ustedes hablando sobre tanto lo que significó la figura de Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza, como el legado que nos ha llegado y un poco con él también algo de lo que hemos perdido por el camino, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea de mi intervención hoy aquí. Es un poco lo que quiero hablar. Giner de los Ríos fue, de alguna medida, en alguna manera, el maestro de la España moderna. Era el título de una exposición que se celebró hace poco en el centenario, en la Fundación Giner de los Ríos. Y yo creo que la idea de este acto, en parte, es hacer, como diría Machado, un duelo de labores y esperanzas a la figura de Giner y a todo lo que trajo tras de sí. No es solo Giner de los Ríos, son muchos más los que, siguiendo su estela, su impulso inicial, desarrollan la obra vinculada a la Institución Libre de Enseñanza. Vamos a entenderlo en un sentido amplio, no solo el sentido del pequeño colegio del Paseo del Obelisco, sino todas las obras que surgen a raíz de esa fundación. Yo creo que los institucionistas son en buena medida el fruto del fracaso del sexenio democrático en España. Fracasó la política. Y esto Giner de los Ríos lo comprendió muy bien. La facilidad con la que fue depuesto, a través de 1 o 2 pronunciamientos militares, la primera experiencia democrática en España, mostraba una debilidad mayor en cuanto a la cultura democrática y al avance de la modernidad en España. De tal manera que es muy conocida ese diálogo entre Joaquín Costa y Giner de los Ríos, en el que Joaquín Costa decía que lo que hacía falta era un hombre, un político, alguien que tomase las riendas del país, y Giner de los Ríos decía aquello de que lo que hacía falta de verdad era un pueblo. Y lo que se puso manos a la obra o intentó hacer Giner de los Ríos era de alguna manera crear o ir moldeando esa sociedad que tuviese unos rudimentos distintos a partir de los cuales poder situar a España dentro de las líneas de la modernidad de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Y lo hicieron de una forma particular. Profesores, pedagogos, al fin y al cabo, consideraron que crear un colegio, un pequeño colegio, modesto, privado, laico, situado entre enormes instituciones educativas de la Iglesia de la época, pensaron que era una buena forma de empezar a poner los cimientos sobre los que construir una sociedad distinta. Y se pusieron en marcha y tuvieron, por supuesto, el apoyo de ciertos sectores del liberalismo progresista de la época, y fueron los hijos de ciertas élites, no solo élites, pero sí una parte importante de ellas, los que se fueron educando en ese colegio. Y aquella idea un poco, quizás se pudo ver como peregrina en ese momento, habían perdido el Estado y pensaban refundar el país con un colegio. Se fue poniendo en marcha, empezó a rodar y empezó a extenderse. ¿Quiénes eran los institucionistas? Bueno, en general, cuando se han trazado perfiles biográficos o de conjunto sobre los miembros de la Institución Libre de Enseñanza, pues se ha definido un poco con la idea de personas de gran vocación docente, buenos científicos, europeístas, siempre la idea de mirar a Europa como la búsqueda del progreso que había que traer a España. Eran puritanos en lo moral, probablemente, personas de buenas maneras, pulcras, enemigos de la violencia, pero, como diría Machado, radicales en principios, ir más allá de lo que eso suponía. Eran en buena medida también los representantes de la izquierda burguesa en España de finales del siglo XIX, defendían el laicismo, la secularización, el refinamiento estético, y pensaban, siguiendo las ideas del krausismo, que tan importante como lo que se enseñaba era el ejemplo de vida que se daba. Y de alguna manera era el modelo de irradiación por el que empezaron a transmitir su pensamiento y sus objetivos. Claro, eso les trajo innumerables críticas y ataques directos de las instituciones de la época, desde distintos signos. Tuvieron ataques desde la izquierda. Yo recuerdo Arturo Barea decía que se habían convertido en una especie de
élite progresista o algo así, algo que le parecía casi inconcebible, pero en realidad la mayor parte de los ataques venían desde los sectores más ultraconservadores, desde la Iglesia. Eso de no tener una capilla y no enseñar religión en un colegio, en la época de la Restauración, era casi un anatema. Bueno, son cosas, yo creo que hemos superado, aunque de vez en cuando todavía tenemos que sobresaltarnos con alguna noticia que pone en cuestión la separación de la Iglesia y del Estado en las instituciones educativas. Su objetivo era sacar del atraso a España, modernizarla, y la educación y la ciencia consideraron que era la palanca a través de la cual poder revertir la situación del país. Se dedicaron, por tanto, a formar personas, hombres y mujeres, científicos, maestros, con la idea de que la formación de maestros tenía un efecto multiplicador. Viendo los logros que consiguieron, creo que acertaron de pleno en cuál era el punto a partir del cual empezar a intentar moldear una nueva sociedad. Su modelo pedagógico era una de las innovaciones importantes de la institución libre de enseñanza. Antonio Machado hablaba del diálogo sencillo y persuasivo, de un modelo socrático de educación. Antonio Machado, que estudió precisamente en la institución libre de enseñanza. Y Giner planteaba siempre la idea de o educación o exámenes. Parece que no les gustaban a los institucionistas esto de los exámenes. Claro, su modelo pedagógico tenía otros objetivos. Era no pasar pruebas, era tratar de despertar una inquietud intelectual en el niño, en el joven, tratar de aficionarle al trabajo de laboratorio, a las lecturas libres, a la investigación, generar una curiosidad intelectual en él que fuese más allá de pasar una prueba concreta como puede ser el examen. Bien, yo creo que algunas cosas de este tipo de ideas están muy presentes en el modelo educativo español. Está muy de moda, por ejemplo, la educación por proyectos. Ahora hay muchos colegios, o algunos colegios, que están intentando aportar este tipo de ideas, que van en sintonía hasta cierto punto con eso. Aunque, sin embargo, en la mayor parte de las instituciones educativas también hemos asistido, de hace ya tiempo, en lugar de ir desapareciendo los exámenes por ese otro modelo, lo que han hecho es multiplicarse. Una formación más especializada, más concreta, en la que al final se realizan múltiples exámenes, unas veces porque se fragmenta mucho el conocimiento en distintas materias, y en otras ocasiones porque los profesores temen o tememos que si no las consecuencias sean todavía peores. Yo creo que quizás también deberíamos reflexionar un poco en esto, al hilo de estas ideas de Giner y de la institución, en si fomentamos el conocimiento o enseñamos a saltar barreras, que son al final los exámenes. La educación, la institución libre de enseñanza la planteaba desde muchos puntos de vista. La idea era generar inquietud intelectual en el niño, en el estudiante, y uno de los modelos era las visitas, las excursiones, las salidas al campo, a la naturaleza, las visitas a museos, pero también a fábricas o a instituciones públicas. El que el niño percibiese lo que había a su alrededor y a partir de ahí se generase esa inquietud. Yo creo que esto sí que está más incorporado a la educación hoy en día, y debemos en buena medida a los institucionistas el amor por la naturaleza y por el arte, y concebirlos como un elemento educativo. Uno de sus elementos fundamentales era la idea de que la educación debía ser una educación integral. Se trataba de que no fuese una mera formación técnica, sino que el proceso educativo ayudase a crecer mentalmente, humanamente, al niño, al joven. Y bien, no sé hasta qué punto hacemos eso hoy en día. Yo quiero ser crítico, pero sobre todo quiero ser constructivo. Quiero lanzar algunas cosas un poco para que pensemos en lo que estamos haciendo y por dónde podemos recuperar otras cosas, tratando de mejorar. Vemos que es indudable que el mundo profesional se ha especializado mucho y los estudiantes acaban siendo generalmente buenos profesionales de un campo concreto. Lo que no tengo tan claro es si no tienen otras lagunas en otros ámbitos, y si tienen claro el estado de las ciencias y las artes de su tiempo, y si tienen una serie de conceptos fundamentales para manejarse en el mundo en el que viven, o les faltan cosas. Entonces no sé hasta qué punto hemos
invertido ese sentido. La derrota en 1898 de España, la guerra de Cuba, la pérdida de las últimas colonias, en buena medida tuvo paralelismos con lo que había significado para la Francia del Segundo Imperio, la derrota de Sedan y el surgimiento de la Tercera República, y para los institucionistas les abrió una nueva puerta. Había que repensar el modelo de Estado y de sociedad, y había que buscar nuevos elementos desde los que construirlo. De tal manera que a partir de ese momento los institucionistas empiezan a penetrar desde los márgenes del Estado de la Restauración. Giner es el que promueve la creación de un Ministerio de Instrucción Pública en 1900, y a partir de ahí se van a crear una serie de instituciones públicas, estatales, pero autónomas. También a veces no sé si comprendemos bien en qué consiste que una institución sea estatal pero sea autónoma, no esté dirigida desde el poder. Bien, fruto de eso es probablemente la obra más emblemática, la Junta para Ampliación de Estudios, en la que convergen dos tradiciones, como se señala bien en el monográfico. La tradición de la Escuela de Cajal, de la ciencia en España y la búsqueda de la moral de la ciencia, y la tradición del institucionismo. De tal manera que la Junta para Ampliación de Estudios, como saben, queda presidida por Ramón y Cajal, el reciente premio Nobel, que rechaza encabezar un ministerio, pero pide a cambio que se cree una gran institución científica para el país. Y el secretario va a ser uno de los discípulos que más profundiza en la obra de Giner, que es un catedrático de Derecho, José Castillejo. No me quiero alargar mucho, yo simplemente voy a dar alguna pincelada más sobre las consecuencias que tiene esa trayectoria de la institución libre de enseñanza. La Junta para Ampliación de Estudios, lo que se va a constituir en la gran macroinstitución científica del país. Va a hacer tres obras principales. La primera va a dar pensiones, como se llamaban entonces, becas, para que los jóvenes titulados completen su formación en los principales centros de investigación, las principales universidades del mundo. Y cuando vuelvan a España puedan poner en práctica en una serie de centros que se crean esos conocimientos, esas técnicas que han ido adquiriendo. Siguen un poco el modelo, y así lo decían en su momento, del Japón Meiji. Están autocolonizando el país. Están adquiriendo fuera lo que no se adquiere dentro para fomentar, inocular esa semilla en el país. Las becas, las pensiones al extranjero son por tanto clave. Yo creo que esto es una de las cosas que el mundo universitario tiene hoy bien asumido. Las estancias postdoctorales, predoctorales, incluso el mundo del Erasmus es algo importante en el mundo universitario hoy en día, hasta cierto punto bastante común. Crean a partir de ahí una serie de centros, se articulan en dos ámbitos: el mundo de las ciencias naturales, con el Instituto Nacional de Ciencias, y el mundo de las humanidades y las ciencias sociales, con el Centro de Estudios Históricos. Se tratan de forma detallada en el monográfico algunas de estas instituciones, no voy a entrar mucho en el detalle. Simplemente lo que están es promoviendo unas instituciones estatales que fomenten el desarrollo científico de forma paralela a la universidad y que estimulen a la propia universidad, y que finalmente van a acabar ya en los años de la Segunda República prácticamente confluyendo con la propia universidad. Generan también algunas instituciones educativas. Se crea la Residencia de Estudiantes en 1910. La Residencia de Estudiantes no es un mero alojamiento para los estudiantes que venían de provincias a Madrid y se encontraban con el mundo de la bohemia y demás. La Residencia de Estudiantes trata de revivir el modelo de los colegios universitarios de la Edad Media, que seguían muy vivos, siguen vivos todavía en Oxford y Cambridge, y tratan de completar el crecimiento intelectual de los universitarios. Tratan de formar humanamente y ampliar los horizontes, estimular principios, valores para aquellos que eran los universitarios y estaban llamados a ser las élites del país en todos los ámbitos. ¿Cómo lo hacen? A través de la vida corporativa, del ejemplo de los maestros, de los conferenciantes,
se invita a grandes figuras del pensamiento de la época, Einstein, Marie Curie, Le Corbusier, Keynes, Stravinsky van allí a dar conferencias, y no solo dan conferencias y enseñan por dónde va el mundo, sino que los estudiantes tienen ellos un magnífico espejo al que mirarse. Tienen la función fundamental que es la tutoría. Tienen tutores. Son estudiantes que van a la universidad, que reciben sus clases, hacen sus exámenes, los trabajos y demás, pero tienen una serie de tutores que les orientan en el día a día, que les van tratando de ayudar en ese camino. Bien, todo eso lo que genera es un ambiente ético y cultural en el que se educa en valores y se trata de construir una forma distinta de lo que es el mundo universitario. No sé hasta qué punto no deberíamos recuperar también algunas de estas tradiciones que en parte se han asumido y en parte han quedado un poco aparcadas por el camino. De la residencia de estudiantes nace la residencia de señoritas, en 1915, dirigida por María de Maeztu. Bien, la residencia de señoritas tiene el mismo propósito, pero tiene un hándicap mayor, que es el de integrar a la mujer en la sociedad. Las mujeres vivían marginadas de hecho y de derecho, y el reto de la residencia de señoritas es que las mujeres accedan a la educación superior, a la universidad y con ello a las profesiones liberales y a la vida pública, y crear una sociedad igualitaria o más igualitaria. Eso se va a acabar consiguiendo, y lo que vamos a encontrar es que entre 1915, donde apenas había un grupo muy reducido de mujeres en las universidades, años antes tenían que ir escoltadas por el rector porque una mujer en la universidad era una cosa anecdótica, extraña. En la Segunda República encontramos peligrosa. Encontramos ya mujeres que pueblan las facultades, pero encontramos profesoras en la universidad. Está María Maeztu, está María Zambrano. Es el inicio de un cambio que después va a quedar frustrado por mucho tiempo. Se crea también el Instituto Escuela en 1918. Todos los ministros de educación durante el siglo XIX, y lo hemos seguido viendo en el siglo XX, se dedicaban a eso que decía Unamuno de tejer y destejer la tela de Penélope de la educación española. Cada uno iba dándole la vuelta por un lado para otro. ¿Qué trataron de hacer los institucionistas? En lugar de una reforma en la Gaceta que transformase la educación secundaria, crearon un nuevo instituto. Había dos institutos en Madrid, crearon el tercero, que era el Instituto Escuela. Ese instituto lo que hacía era llevar a la enseñanza oficial el modelo de la institución libre de enseñanza, y trataba de poner en marcha de esa manera la penetración en el modelo oficial, en el modelo estatal del sistema educativo de los institucionistas. El éxito se fueron multiplicando durante la Segunda República, se crearon varios institutos escuela más, y de hecho eso que conocemos como las escuelas de la República, ese gran proceso, salto adelante en la educación, pues es fruto clarísimamente de la institución libre de enseñanza. Se ha hablado en muchas ocasiones, son las hijuelas de la institución libre de enseñanza. Bien, simplemente he querido hacer este trazado con algunas reflexiones para poner en valor hasta qué punto esa modernización de España, que se vive ya de forma clara en el primer tercio del siglo XX, en todos los ámbitos, en la política, en la economía, en el ámbito social, es fruto en buena medida de esa semilla a través del mundo de la educación que pone en marcha la institución libre de enseñanza, los institucionistas. No solo, pero sí en buena medida es fruto de esa semilla. Claro, y también el gran esplendor cultural que vive la España del primer tercio del siglo XX, la famosa Edad de Plata de la cultura española, es en buena medida fruto de todo esto, y muy especialmente esa otra Edad de Plata de la ciencia, de un país en el que Ramón y Cajal era la excepción, a un país en el que en los años 30 hay diversas disciplinas, diversos campos de conocimiento en los que España está muy cerca de la vanguardia, empezando a romper las fronteras del conocimiento existente. Bien, yo creo que es un poco un panorama general sobre lo que aportó ese pequeño colegio del Paseo del Obelisco y los frutos que en alguna medida han llegado hasta nuestro tiempo, y otros que quizá deberíamos reflexionar por qué no están aquí ahora.
Pues muchas gracias, Álvaro, por este esfuerzo de síntesis ímprobo. Estoy absolutamente seguro de que a cada palabra que decías contenías 5 o 6 por lo menos. Y en efecto, es que el asunto da mucho más de sí, mucho más de lo que pudiera parecer a simple vista. Y estoy de acuerdo en lo que tú comentas, ¿no? En algunas de las ganancias que se han ido incorporando y que muchas veces no se reconoce abiertamente cuál es su germen, cuál es su procedencia, y otras que creo que en efecto y por desgracia también han quedado postergadas, olvidadas, marginadas, ninguneadas, etc. Yo subrayaría particularmente, y creo que estarás conmigo de acuerdo, ¿no? Porque lo padecemos en la universidad, es probablemente la falta de espíritu crítico con que se forman las personas, los alumnos, en las etapas educativas previas, y llegan a nuestras manos en perfecta disposición de hacer aquello que nosotros les mandemos. Pero en cuanto generamos una mínima libertad en ellos, en cuanto les tratamos como adultos, están absolutamente perdidos y no saben ni por dónde tirar ni por dónde progresar. Y no me estoy refiriendo ya a alumnos de primer año, sino los que están finalizando sus estudios y realizando sus trabajos de fin de grado, ¿no? Y otra cuestión no menos importante, que se está generalizando en la sociedad, puesto que la educación contribuye a ello, es una falta de, no sé cómo decirlo, de buenas maneras, de tacto, de ética, que, bueno, también tiene hondas consecuencias, ¿eh? Pero no me quiero alargar, sino dar la palabra de nuevo a Miguel Ángel Álvarez Areces para que aluda con brevedad a un ejemplo concreto, práctico, de esas personas formadas al amparo de la institución libre de enseñanza y propulsora de sus ideas. Concretamente se trata de un no absoluto desconocido, pero sí desde luego un personaje que merecería ser mucho más conocido como Ernesto Winterblanco. Cuando quieras, Miguel. Sí, bueno, agradecer, por supuesto, ¿no?, a Álvaro y a Daniel, ¿no?, toda esta contextualización de lo poco que pueda decir en este momento, porque tampoco es el caso, ¿no? Pero... Para eso tendrán que comprar la revista. No, por supuesto. Pero la idea de incorporar este artículo de Winter, independientemente que sea mío y que tenga interés, tiene muchas historias con historia, ¿no? Cuando planteaban ellos ya el diseño de la publicación, contenidos y artículos, bueno, pues agradezco la deferencia de que permitiesen incluir el artículo de Winter, porque creo que es una persona, por su vida y obra, que merece no solo en su aspecto de ejemplarizante, sino conocer en múltiples facetas que tiene y rescatarse del olvido. Yo llego al conocimiento de Ernesto Winter, era director de patrimonio en UNOSA, y el presidente en aquella época me dice que acababa de tener una conversación en este caso, con Alfredo Quirós, el dueño de la librería Cervantes, una librería mítica en Oviedo, de gran tradición, y que era una vergüenza que no hiciese nada. El señor no sabía ni idea, y cuando lo hizo a mí yo tampoco tenía ni idea de lo que pasaba. En los aspectos que llevaba yo ahí también tenía el tema de comunicación, y empieza a preguntar, y había dos personas, incluso a un periodista que estaba haciendo prácticas le encargué, digo, oye, a ver qué pasa con esto y demás, que me dice, bueno, el orfanato minero dependía en ese caso digo de mí, pero indirectamente, ¿no? Porque existe todavía en la actualidad el edificio, pero en aquella existía como institución. Y me llega unas hojas con una foto, tal, y si todo el mundo hablaba, era muy buen paisano. Digo, coño, entonces lo mataron, ¿qué pasa aquí, no? Y la persona que me lo decía, que era el asesor jurídico, digamos, de unas ideas no muy parecidas a lo que parecía representar Winter, y 4 cosas en definitiva: los estatutos, diseño y elementos de arte y arquitectura. La catedrática Maricruz Morales de la Universidad de Oviedo había hecho un artículo hablando como
de la expresión arquitectónica del orfanato como el tema de mayor relevancia en la arquitectura racionalista en la República en Asturias. Una obra, un señor belga ponía y tal. Y bien, bueno, de todos los datos muy erráticos y dispersos que pude, veía que no tenía la posibilidad de hacer mucho más que comentarlo y que estábamos en ello, ¿no? Y bueno, el tiempo pasó y año y medio o 2 años después, se habló en 1989 ya, 88, algo en mi casa en Gijón, salía y está el Ateneo Obrero, el director del Ateneo Obrero, Daniel Palacio, de aquella época, una persona muy conocedora de la historia local, y otro señor que es poeta, que dice, oye, hacíamos tertulia, estuvo aquí estas personas, esa persona por la que preguntabas, ¿quién? Y tal, bueno, Vinter. Dice, bueno, es imposible, si lo mataron y tal. Bueno, pues, oye, tal, mira, dejaron esto aquí, y era una carta, un sobre, y 2 referencias de Juan Vinter y de Anita Vinter. Y con 2 hojas y 3 hojas que me llamó la atención, esto es increíble. Llamo a un teléfono de París y hablo con ese señor que hablaba y tal. Dice, no, yo soy el hijo de Ernesto Vinter, y como era una persona del Ateneo Obrero y tal, bueno, pues quería bueno, comentar o ver algo, si se recordaba la figura de mi padre, o incluso yo tengo, bueno, seguí con él manteniendo el contacto, y dijo, bueno, vuelvo a España porque nosotros tenemos casa en Benalmádena y ya hacemos un contacto y una entrevista que tuvimos, conectamos enseguida, venía él con su mujer francesa y me trae una caja de materiales. Y cuando lo veo quedó impresionado, dice, bueno, nosotros sabes que somos familia de Concepción Arenal. Digo, coño, por eso la calle donde vivo yo al lado es calle Concepción Arenal. Sí, vivíamos aquí. Y cosa más extraña. Entonces, no, mi tía Ernestina era la mujer de Fernando García Arenal, a la sazón director del puerto del Museo, que posteriormente marcha a Puerto de Vigo. Hija de Concepción Arenal, y vivimos 15 años, la familia vivió 15 años en Gijón. De hecho, quien introduce a nuestro padre, Ernesto Vinter, fueron ellos, a través de Giner, del contacto, de Bartolomé Cosío, y sobre todo era Fernando García Arenal, porque desarrolla una de las iniciativas que son Datos para la Cuestión Social, que era una encuesta a las condiciones de vida y trabajo de la clase trabajadora que había planteado la institución en diferentes puntos del país. Se realiza en los años finales, en las últimas décadas del siglo XIX en Gijón, y es un libro que se publica después en 1912 por Fernando García Arenal, que ya estaba en ese momento de camino prácticamente a Vigo. No me extiendo más, esa es un poco la historia tan apasionante, y luego tuve una gran relación con él, me pasa documentación, artículos originales, dice, esto es lo que salvamos del desastre. Nace Ernesto Vinter, es hijo de Ernesto Vinter Kerr, y su apellido viene de una circunstancia muy concreta que la relaciona con otro campo de estudio mío, que es lo de la arqueología industrial, patrimonio industrial. Son los vidrieros que vienen de Alsacia y Lorena fundamentalmente, en un plan de choque que hay para la industrialización de España, y en 1834 se implanta en Cartagena una fábrica de vidrios, en 1843 en Avilés y en 1844 en Gijón, precisamente muy cerca de donde, bueno, al lado de donde vivo, era la antigua fábrica de cristales, cuyos operarios se hacían llave en mano, venían técnicos y obreros de Alsacia y Lorena, y muchos quedaron y son los que forman las modernas ópticas, bazares, las tiendas de cristales, o las fábricas que luego introducen lo que es hoy la industria, ¿no?, de los lentes, por decirlo de alguna manera. Se instalan apellidos como Vinter, Bink, que es un fotógrafo extraordinario, quien siga la colección de Hauser y Menet, una de las referencias en toda España es Bink, y estas personas, que son prohombres, ¿no?, de la industria local, voy al ayuntamiento y miro los archivos, rastreo, tomo nota, y efectivamente sale ahí no solo Ernesto Vinter-Kerr, que dice que está casado con María Blanco Beira, procedente de Galicia, y que tienen 3 hijos, y que
viven ahí en la calle Correa en Gijón, que montan... Bueno, sigo toda la historia personal y lo voy conectando con aquellos datos dispersos que tenía y con la documentación original de Ernesto Winter. Ernesto Winter, en principio, por indicación de Fernando García Arenal, es uno de esos obreros es uno de los técnicos pensionados en el extranjero en la Universidad de Lieja. Empieza a estudiar arquitectura en Madrid, donde vivía parte de su familia, pero luego pasa al campo de la ingeniería y se licencia en la Universidad de Lieja, que era la fábrica de cuadros de la industria española, sobre todo en temas mineros y de ingeniería industrial. Gran parte de los capitanes de industria de aquella época, de aquellos capitales que estaban entrando en determinados sectores, se nutría de estas personas que ocuparon un papel relevante. Allí en Lieja pues toma contacto con López Oña, bueno, con otras personas, que no es el caso, leyendo el artículo y tal, con otros amigos que luego van a tener correspondencia en su actividad profesional y forman una consultora. Esa consultoría profesional concilia con el aprendizaje y estudios inducidos siempre por la familia Arenal y conecta con otras preocupaciones que en las publicaciones o en las obras completas de Giner pues se ven viendo claramente en estos años. El tipo o las metodologías de enseñanza que se estaban dando no solo en Centro Europa, sino incluso en Estados Unidos, en América en muchos casos, y esas anotaciones personales a mano las conservo yo porque prácticamente después de mucho tiempo reuní por diferentes componentes de la familia todo el archivo personal, ¿no? Entonces, un papel fundamental en aquellos años es el Ateneo Obrero de Gijón. Era en 1881 se crea, a iniciativa de diferentes personas. Uno de ellos era la familia Arenal, clave, pero también Magnus Blistad, que tiene una calle local, que era un grupo de empresarios masones que venían de Noruega, que eran almacenistas de madera y los que intercambiaban en el ámbito comercial con media España muchos productos. De esa preocupación por la enseñanza comercial, la enseñanza técnica, la formación profesional, es una impronta que luego va a ir desarrollando en las primeras décadas del siglo XX por Ernesto Winter, ¿no? Winter, después de esa etapa de consultoría, lo contrata una empresa que es Sociedad del Fomento, que tenía elementos comercio naviero, elementos industriales, varias empresas, entre ellas intereses mineros. Y en los años 20 del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, que significó el auge del carbón, viene la crisis, vienen problemas, líos, huelgas, reivindicaciones, un movimiento obrero convulso, en auge, con una tendencia socialista muy importante, con una tendencia anarquista importante. Eso se plasma en Asturias, igual que en Cataluña y en otros sitios. Vivía en Barcelona Winter y viene un hecho que es trasladable a las situaciones actuales. Es el gran pacto de un sector del Partido Socialista, sobre todo de la UGT, con la dictadura con el gobierno de Primo de Rivera, y entre ellos un papel capital cumple el sindicato minero, de obreros mineros del UGT, Manuel Llaneza en concreto, y Belarmino Tomás, con una problemática importante. Entre las concesiones que da el gobierno es una medida que era 0,25, un real por tonelada de carbón extraída, que se iba a dedicar a fines sociales. Esos fines sociales se concretan y materializan en una vieja aspiración del movimiento obrero y popular español, sobre todo de los mineros, que era el orfanato. Es decir, qué pasa con los hijos de todos los miles de personas que habían fallecido en el ejercicio de la explotación minera del carbón. Y en aquel contexto de mediados de los años 20, a Ernesto Winter la Sociedad de Fomento lo traslada a La Viana. En La Viana, como comento aquí, y eso fue ya más una investigación reciente, director de minas de Cotomusel, una mina muy conflictiva, muy sindicalizada, y adquiere un papel fundamental, porque era rarísimo. Nada más, a los 3 días de llegar lo que pide es hablar con los sindicatos, y en la cafetería, bueno, lo que hoy sería el equivalente al que era un salón baile del pueblo, con todos los que quisiesen ir, se para a hablar con ellos. ¿Qué queréis? Hay que negociar, hay que mayor, eso se puede conseguir. Los tipos dicen, bueno, este es un alienígena, ¿no? Un ingeniero, que viven siempre separados y tal. Tal es así que al mes siguiente, después, hay una serie de artículos en la prensa que tengo firmados por José Loredo Aparicio, que es uno de los fundadores del Partido Comunista de España,
años 20, después del 17, la tercera internacional, e incluso después de la escisión de la internacional y forma la ISR, la Internacional Sindical Roja, que es equivalente a la tendencia trotskista, por decirlo de alguna manera. Loredo Aparicio escribe unos artículos que, leyéndolos hoy, resultan impresionantes sobre Winter y sobre lo que decía, los factores del rendimiento industrial, etcétera, etcétera. Y eso conecta con una cuestión que se planteó antes, era Winter, que fue alumno, luego lo recupera la Junta de Ampliación de Estudios y es una de las personas que evalúa y selecciona a los pensionados en el extranjero. Él había sido pensionado porque la familia Gutiérrez de Buenos Aires le da una beca y le encarga a la institución la correspondencia con Castillejo, que se menciona aquí, que, bueno, que se puede consultar, va por toda Europa y saca el resultado de esa investigación un libro que son los factores del rendimiento industrial. Con lo cual se une la preocupación y la observación de lo que era el crecimiento de las fuerzas productivas, la mutación en las relaciones de producción con la aparición del taylorismo, de la organización del trabajo, con una preocupación que le llevará después en los aspectos formativos educativos a lo que él llamaba el sentimiento de la emoción pedagógica. Funde la cuestión, el conocimiento real del desarrollo de las industrias con sus consecuencias para todos, ¿no? Para todos los agentes o actores, con la importancia que tiene la formación de la persona en un sentido integral y la formación ligada con la educación, con su comportamiento en la sociedad y otra serie de elementos que va a ir desarrollando en diferentes artículos que publica no solo en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, sino en libros, y que da como resultado que en la década de los 20, en 1923, publica un libro que se llama Elogio de la Inquietud, en la editorial Neotipia, ¿no?, en Barcelona, con prólogo de Fernando de los Ríos, que incluso en su prólogo dice: oye, yo no pienso igual que Winter, aunque considero que es extraordinario y tal, porque hay cosas que se veía que había diferentes matices. Bueno, ese papel en el cual juega una parte fundamental su labor como ingeniero, otra su labor como pedagogo, como formador, que se sintetiza y concreta primero en esa dirección de empresas y posteriormente en la propuesta de los sindicatos mineros y de los empresarios en consenso con nombrarle director del orfanato minero. Director del orfanato minero, de esa obra que comentaba antes, que empieza a plantearse primero la fase de dónde se ubica, que existe en la finca Clavería, en las afueras de Oviedo, y en el diseño que se plasma en lo que habéis comentado y que enlaza con el papel del programa que, estando de Rodolfo Llopis, creo, de Ministro de Educación, se plasma y se concreta y se inaugura aquí con el Presidente de la República en diferentes escuelas que permanecen. Aquí están los arquitectos Rafael Guridi y Joaquín Ibáñez, que me comentaban las escuelas de la República. Bueno, en ese contexto, la importancia de la arquitectura y del diseño para cumplir una funcionalidad que era la educación, en ese caso de las clases populares. Elabora el pliego de bases recogiendo las tendencias más modernas que había en la arquitectura, era amigo de Le Corbusier. Él traslada artículos de Le Corbusier a una revista que tengo parte de la colección, que está aquí, que se llamaba El Constructor, introduce en España aspectos muy poco conocidos nuevos, y ese pliego de bases sale a concurso público y gana la empresa Zubizarreta y arquitectos de Oviedo muy notables que desarrollan después la plasmación patrimonial, es decir, los edificios donde la integración del patrimonio edilicio con el paisaje, la coeducación, los métodos de educación y los programas eran lo más avanzado de la época. Winter empieza a dar charlas por toda Asturias, por toda España, lo nombran posteriormente miembro del Consejo de la República junto a Antonio Machado y otras cosas en el año 32, creo recordar. Y en sus conferencias, cartas, que muchas se relacionan en esta bibliografía, se plasma ese espíritu institucionista tan imbuido por sus maestros, pero con una aplicación concreta que queda todavía pendiente por estudiar en muchos casos. Muchos maestros del periodo anterior a la República, su referente es fundamental. Los viajes de estudios que implanta y desarrolla junto a Pepín Vieillo, junto a otras muchas personas, sobre todo coordinados por Juan Onieva, van a diferentes puntos de España y del extranjero, y todos tienen su correspondencia en una publicación específica donde
no solo aparece él en primera persona o en tercera persona en algunos casos, sino también desarrolla el programa previo que habían planteado como objetivos en esos itinerarios, ¿no? Ernesto Winter, que nace en el 1873, muere en el año 36, fue fusilado junto a su hijo de 15 años en las afueras de Oviedo. El orfanato minero pone en marcha los campamentos escolares y un poco con el espíritu de la extensión universitaria, donde habían participado, ¿no?, los partícipes de eso. Tenía en Villamarín, en León y en Salinas. Contrata una serie de maestros que se forman y se van formando ahí, entre ellos Horacio Fernández Cinguanzo, que después fue el secretario general del Partido Comunista en Asturias y miembro de su dirección, y que en aquella época estaba estudiando magisterio. Él fue el que lo animó, contando en la entrevista personal que junto a otras muchas personas se dan las conclusiones, que planteaba que dejase aquello, y él continuó hasta el final porque estaba colocando a los niños del orfanato en casas porque ya estaba en plena guerra. El coronel Aranda, como sabéis, en Oviedo tenía ese reducto rodeado por todas las milicias mineras y demás, y eso estuvo allí 2 años o año y medio en ese sentido. Él fue de los primeros, lo llevaron, y bueno, por una serie de connotaciones determinadas que comento, igual que otras muchas personas. Un año después de su muerte muere el hijo de Clarín, ¿no?, Leopold Dallas, que era el rector de la Universidad de Oviedo, en unas circunstancias parecidas, a veces con connotaciones personales, ¿no?, de viejas rencillas o viejas cuestiones. Él ya se planteaba dejar el orfanato minero porque el sindicato de correos de Valencia la había prácticamente contratado para hacer más o menos este planteamiento. El sucesor de él era Eleuterio Quintanilla, un maestro de orientación libertaria, que continuó después y que no llegó a tomar posesión por las circunstancias bélicas, ¿no? Y ese papel de Winter, sus historias, sus vinculaciones, pero sobre todo su aportación en aspectos concretos, y su filosofía, creía que merecería ser también, ¿no?, conocido y divulgado. Saqué un libro en el año 93, editado por el Ateneo Obrero. En el año 89, bueno, empecé con varios artículos, le dieron calles en Oviedo, en Gijón, en sitios de estos, pero todavía, independientemente de sus episodios, es una persona que, por sus vinculaciones personales, familiares, por su plasmación práctica en hechos concretos, ya que parte, como yo decía, de su familia va a Galicia, al puerto de Vigo, trabaja también en Galicia, donde pasaba sus veranos, y es, creo que, insuficientemente conocido, y en el cual, al igual que otros artículos, quizá, por supuesto, de más enjundia, que están en la monografía, pues invito a comentar y a leer. Espero sacar antes del verano pues esa actualización de aquel libro, ¿no?, del año 93, con nueva aportación, nuevos materiales, algunos que amablemente y sorprendentemente en una conversación personal me aportó Daniel, y otras cuestiones que a la hora de escribir el artículo, pues al reunir las cajas, desgraciadamente murieron hace unos años, muy mayores los hijos, y continuó su labor con sus nietos en Luxemburgo, de donde era su mujer, Carlotte Fletch, que era hija de un diputado de Luxemburgo y que murió, pues bueno, pues enajenada. Y con las historias de los hijos sí que merecen también, no un libro, sino varios libros, porque acaban en África, luego como delegado y jefe de la empresa Unilever, y su hija Anita en Indochina, ¿no?, siendo enfermera del ejército francés, y luego es una de las iniciadoras del movimiento ecologista en Francia. O sea que es una historia apasionante. Hasta la fecha de su muerte, hace 4 años, tuvimos contacto, y son gente que mantuvo este espíritu inicial que se comentó ya desde la propia introducción del libro. Pues muchas gracias, Miguel, por esta semblanza de este personaje tan interesante, perteneciente a la Institución Libre de Enseñanza, Ernesto Winter Blanco, y que va poniendo sobre la mesa nuevos asuntos que también merecerían ser desarrollados. Por lo pronto, la conservación o no de determinados legados, que ha sido crucial y clave para el conocimiento o el desconocimiento de este movimiento, ¿no? Por otro lado, la cuestión social, que estuvo desde la primera gestación de la Institución Libre de Enseñanza. Como decía Álvaro, no es una escuelita, sino que sus inquietudes y sus labores irradian
a los ámbitos más dispersos, y desde luego la cuestión social y el mundo obrero tampoco quedaron de lado de sus preocupaciones, ¿no? Otro asunto también es el aplastamiento y la persecución física y espiritual en relación con la guerra civil y lo que sucedió después, ¿no? Para lo cual pues quizá Luis Enrique Otero Carvajal, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, pues quiera poner aquí algunas cuestiones sobre las que él ha investigado con profundidad. Muchas gracias, Luis Enrique, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, lo primero agradecer a Álvaro y a Daniel que me invitaran a estar en este acto tan interesante. Creo que nunca está de más recordar, homenajear, celebrar y reivindicar la figura de Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza en este país. Y bueno, pues como la intervención de Álvaro ha sido, yo creo que muy clara, muy sintética, muy bien planteada de lo que representa Giner y la Institución Libre de Enseñanza, yo simplemente voy a hacer unas pequeñas precisiones, porque ya queda también, está avanzada la hora, respecto a aquella oportunidad perdida como consecuencia del desenlace de la guerra civil, de lo que representó el proyecto de la Institución Libre de Enseñanza y de la renovación, o la propuesta de renovación de nuestro país en el primer tercio del siglo XX, como consecuencia, podríamos decir, de una coalición afortunada en la que se conjuntaron por un lado los institucionistas, los regeneracionistas, sectores del Partido Liberal de la Restauración, con sectores del Partido Reformista, del republicanismo e inclusive del movimiento obrero organizado, con las propuestas como la de la Escuela Nueva o de la Revista Blanca, en este caso el padre de Federica Montseny. Una convicción de que para sacar a España del atraso que había venido acumulando a lo largo desde el siglo XVIII, como consecuencia de algunos intentos fracasados, como fue el de la Ilustración y luego el representado por el Sesenio democrático, pues para acercar a nuestro país a la modernidad y a los países europeos había que poner la carne en el asador fundamentalmente en un proyecto de renovación educativa de la transformación de la sociedad española a partir de las nuevas generaciones, desde la educación primaria a la educación secundaria y superior. Y ese es el gran proyecto que en este caso va a encontrar acomodo y acogida a partir de 1900 con la creación del Ministerio de Instrucción Pública, en donde institucionistas como o vinculados al espíritu de la Institución Libre de Enseñanza se van a hacer cargo de los segundos escalones del Ministerio de Instrucción Pública, como Rafael Altamira, director general de Enseñanza Primaria, y a lo largo entre 1900 y 1936 pues se van a hacer toda una serie de apuestas con escasos recursos, pero con una fuerte implicación y vocación de renovación, que van a ir transformando, en este caso, el panorama educativo y de la ciencia o de la fragilidad de la ciencia en nuestro país. En ese sentido, las propuestas de renovación impulsadas desde los ámbitos institucionistas y regeneracionistas encontraron la animadversión y la contestación de los sectores, por así decirlo, más tradicionalistas, los sectores del neocatolicismo, que veían en la propuesta de reforma educativa y de introducir a nuestro país en el seno de la modernidad, en el sendero de la modernidad, pues el cuestionamiento de lo que había sido las posiciones de poder que tradicionalmente habían ocupado en el ámbito de la educación, desde la educación primaria a la educación superior, con el control de las cátedras en la universidad. Y no andaban descaminados en cuanto al diagnóstico de ese riesgo, en tanto en cuanto los resultados de una iniciativa inspirada, alentada y patrocinada desde los ámbitos institucionistas, como fue la Junta para Ampliación de Estudios, pues permitieron entre 1910 y 1936 una importantísima renovación, en este caso de no solo la universidad, sino de los centros educativos, a través de aquellas nuevas generaciones que aprovecharon, en este caso,
la oportunidad que se les brindaba a partir de la política de becas, es decir, de pensiones, para contactar y conocer de primera mano las nuevas derroteros, tanto en el ámbito de la cultura como de la ciencia, y luego su reincorporación, en este caso, a el sistema educativo de la España del primer tercer siglo. Si nosotros analizamos la composición de la Universidad Española en los años 30, lo que nos vamos a encontrar es que una parte muy significativa del profesorado y de los jóvenes profesores, algunos ya de los jóvenes catedráticos en los años 30, habían tenido una vinculación con la Junta para Ampliación de Estudios, bien porque habían disfrutado de pensiones o bien porque luego al retorno de esas pensiones se habían integrado en las instituciones científicas patrocinadas y promocionadas por la Junta para Ampliación de Estudios. Es a partir de mediados de los años 20 cuando esas nuevas generaciones de universitarios e investigadores van a ir ocupando de manera progresiva las cátedras universitarias y por tanto van a ir desplazando o van a ir renovando la universidad y desplazando, en este caso, las posiciones más intransigentes, más tradicionalistas, más antimodernas que habían ocupado posiciones de dominio en la Universidad Española del siglo XIX. Por tanto, no es de extrañar que cuando se produce la sublevación militar y cuando en la sublevada se implantan las nuevas autoridades vinculadas a lo que va a ser posteriormente, tras el fin de la guerra civil, la dictadura franquista, haya un programa político de exterminio, no solo ideológico, educativo y académico, sino también físico, de todo lo que representaba el espíritu y los valores de la institución libre de enseñanza y de la acción de la Junta para Ampliación de Estudios. Cuando digo término físico, me estoy refiriendo, por ejemplo, al fusilamiento o al asesinato de miembros significados de la academia, de la universidad, como por ejemplo el rector de la Universidad de Oviedo, Leopoldo Alas, hijo de Leopoldo Alas Clarín, donde a pesar de las gestiones desde Washington de Fernando de los Ríos y de la movilización del gobierno de la República para salvarle de la condena a muerte de un consejo de guerra sumarísimo, pues en este caso no tuvo efectos y fue fusilado, por lo que representaba él tanto como hijo de ese espíritu institucionalista como lo que había representado su padre en el ámbito de la cultura y la literatura, en este caso española del fin de siglo y sobre todo de la denuncia de la vetusta o de la sociedad tradicional obetense. En 1940 se publicó un libro titulado Una poderosa fuerza secreta, la institución libre de enseñanza, en la que colaboraron pues, las autoridades del nuevo Ministerio de Educación Nacional, bajo el liderazgo de Ibáñez Martín, y que es un ataque frontal y directo con respecto a todo lo que había significado la Junta para Ampliación de Estudios, la institución libre de enseñanza y el ambiente cultural y científico que había sido impulsado y propiciado por el institucionalismo. En este libro, algunos de estos autores, como Carlos Riba o Romualdo de Toledo, que va a ser director general de enseñanza primaria, pues hablan de que el nuevo Estado, las nuevas autoridades, tenían que actuar sin piedad y con saña para extirpar, en este caso, cualquier brizna, cualquier rastro de lo que había significado y representado la Junta para Ampliación de Estudios y la institución libre de enseñanza. Igualmente, en el discurso de apertura del curso universitario de 1940-41, pronunciado en Valladolid, Ibáñez Martín hacía una evaluación y una valoración del proceso de depuración que estaban llevando, que a esa altura ya estaba en buena medida culminado, estaban llevando las nuevas autoridades educativas del régimen dictatorial. Y Ibáñez Martín en ese discurso insistía en que una de las tareas más importantes del nuevo Estado era precisamente extirpar hasta sus más hondas raíces, en este caso, lo que había representado la Junta para Ampliación de Estudios, la institución libre de enseñanza y ese proceso de renovación educativa que había estado liderado por los hombres de la institución libre de enseñanza. Y eso se materializó con la depuración de miles de maestros de la enseñanza primaria, de los profesores de los institutos
de lo que hoy es el bachillerato y de los profesores, en este caso, de la universidad. Esa depuración eliminó, exterminó, erradicó de la Universidad Española no solo a los maestros, sino también a sus discípulos y buena parte de el esfuerzo que había supuesto en el primer tercio del siglo XX la llamada Edad de Plata de la ciencia española. Años después, Leinen Traigo, una de las figuras del nuevo Estado en el sistema educativo, miembro del Consejo Nacional de Educación desde el primer momento, falangista significado, y que luego con Ruiz Jiménez será rector de la Universidad de Madrid entre el 51 y el 56, cuando va a ser cesado junto con Tobar, otro significado falangista y miembro de primera hora en el ámbito del sistema educativo franquista, como consecuencia de los incidentes de febrero del 56, que va a llevar a una crisis gubernamental importante. Bueno, pues años después, Leinen Traigo, en Descargo de Conciencia, recordaba precisamente el ambiente que imperó en la inmediata posguerra de venganza y de persecución de los representantes de la Junta para Ampliación de Estudios, y donde él mismo señalaba que no se había tenido ningún tipo de reparo en eliminar a personas absolutamente reconocidas y valiosas y sustituirlas por aquellas personas que, sin valor, en este caso científico, sin embargo, sí mostraban una clara adhesión, en este caso, a los presupuestos ideológicos y políticos de el nuevo régimen. Hay que tener en cuenta, en ese sentido, de que lo que representaba la institución libre de enseñanza era fundamentalmente una propuesta de acercar nuestro país a la modernidad, nuestro país integrarla en las naciones más desarrolladas de Europa, con un pensamiento, lo señalaba Álvaro en su intervención, vinculado a lo que podríamos denominar el liberalismo, yo no diría ni siquiera progresista, es decir, porque figuras en este caso liberales, conservadoras, tradición en aspectos morales y sociales, claramente conservadoras, como podría ser el bueno de don Claudio Sánchez Albornoz, sin embargo se convirtió en una de las bestias negras para las autoridades educativas del franquismo. Y paradojas de la historia, pues don Claudio Sánchez Albornoz, a pesar de todo su conservadurismo, acabó siendo presidente de la República en el exilio, ¿no? Es decir, eso demuestra, en este caso, quién era el enemigo para la dictadura franquista, el adversario al que había que eliminar, el peligro al que había que exterminar, que no era tanto el comunismo, porque hay que tener en cuenta que a la altura de 1936 el Partido Comunista no dejaba de ser una fuerza política absolutamente minoritaria, y desde luego en ese libro de una poderosa fuerza secreta, la institución libre de enseñanza, y estaban muy claros quiénes eran los enemigos a eliminar y a extirpar, cuál era la tradición que había que eliminar y extirpar, y era la tradición liberal, la tradición en este caso de el institucionismo, de los reformistas y regeneracionistas, que habían hecho una apuesta que había ido adquiriendo una creciente velocidad de crucero en el primer tercio del siglo XX y que estaban llevando, en este caso a la altura de los años 30, a nuestro país por la senda de un acercamiento a las naciones más desarrolladas de Europa, precisamente a través de la renovación del sistema educativo y de la construcción, por primera vez en la historia contemporánea de España, de un sistema científico que a través de las instituciones amparadas, impulsadas por la Junta para Ampliación de Estudios, permitió que la ciencia española, por primera vez en mucho tiempo, pudiera empezar a hacer contribuciones originales en distintos campos de la ciencia. Por desgracia, todo eso quedó erradicado. Muchos de estos miembros de la Institución Libre de Enseñanza, de la Junta para Ampliación de Estudios, catedráticos y profesores de la universidad, tuvieron que partir al exilio, y en el exilio, en este caso, pues regaron los campos de las naciones que los acogieron, particularmente en México, donde numerosos científicos españoles fueron acogidos en la Universidad Nacional Autónoma de México o en el Instituto Politécnico Nacional, a partir de la labor del Colegio de México, que luego se transformó en el Colegio de España, que luego se transformó en Colegio de México, o por la labor de Federico Onís, también desde el Instituto de las Españas de la Universidad de Columbia, que permitió, en este caso a través de su labor y la solidaridad de las instituciones académicas estadounidenses, acoger también a exiliados
que luego pudieron desarrollar su actividad en los colegios y en las universidades estadounidenses y en la Universidad de Puerto Rico. Es verdad que el coste fue abrumador, porque aquellos que no partieron al exilio se encontraron con la represión y la persecución, algunos de ellos, como mencionaba, con Leopoldo Alas o con Winter, al que se ha hecho mención aquí, les costó la vida, como también, en este caso, al discípulo de uno menos rector de la Universidad de Granada, Salvador Vila, que fue fusilado en Granada en el año 36, o el propio rector de la Universidad de Valencia, Peset, que fue detenido, encarcelado, sometido a consejo de guerra y fusilado en Valencia. Es decir, aquellos que perdieron la vida, otros muchos pasaron largos años en la cárcel, en prisión, y del orden de en torno a, por ejemplo, para que se hagan ustedes una idea del coste que eso tuvo para la universidad y para la estructura científica española, en torno al 44% de los catedráticos de la Universidad Central de Madrid fueron en este caso sometidos a depuración, expulsados de la universidad. Algunos de ellos al cabo de los años pudieron retornar, pero eso sí, sometidos en este caso a un amargo exilio interior y desplazados de las posiciones punteras que habían desempeñado, que habían ocupado antes del 36. Figuras como por ejemplo de la talla y de la importancia, como Miguel Catalán Sañudo, el físico espectroscopista de renombre internacional, que hizo además aportaciones originales e importantes en el desarrollo de la física cuántica con el descubrimiento de los multipletes, y que han llevado a que esté y figure en la historia de la física del siglo XX, fueron depurados, fueron reintegrados en el 46 en la Universidad Española, pero desde luego en este caso una posición absolutamente periférica. Lo mismo ocurrió por ejemplo con Arturo Duperier, que en el 53, cuando regresa a España desde Gran Bretaña, uno de los máximos especialistas en este caso en radiación cósmica, pues fue apartado, o en su reintegro en la Universidad Central ocupó posiciones absolutamente periféricas. O los discípulos de Ramón y Cajal, Tello o Fernando de Castro, que también quedaron desplazados en este caso. El caso de Tello es particularmente hiriente, fue depurado y cuando se resolvió su expediente de depuración, se demoró su reintegración a la universidad simplemente hasta unas semanas, unos meses antes de su jubilación. Con eso se destruyó la escuela de Cajal, de Ramón y Cajal, y como tantas otras sufrieron las consecuencias y secuelas. A pesar de todo, a pesar de ese intento sistemático de exterminio de lo que había representado la Institución Libre de Enseñanza y la Junta para Ampliación de Estudios, algunas briznas quedaron en el suelo de la península, materializados por ejemplo con la creación del Colegio Estudio, fundado entre otras por Jimena Menéndez Pidal, esposa de Miguel Catalán Sañudo, y algunos otros colegios que desde el ámbito privado, como el Colegio Arcángel en Madrid, pues pudieron mantener la llama de lo que había representado la propuesta educativa de la Institución Libre de Enseñanza. Por desgracia mucho se perdió y nuestro país, yo creo que todavía sigue pagando las consecuencias y las secuelas de aquella política absolutamente antipatriótica, antinacional, anticientífica y antimoderna que representó la persecución y la expulsión del sistema educativo y del sistema universitario y científico de lo que había representado la Junta para Ampliación de Estudios y la Institución Libre de Enseñanza. En última instancia, aquellos que apostaban precisamente por la renovación de nuestro país a partir de la educación y de la meritocracia. Y eso fue, en este caso, sustituido por la persecución y por los valores menos meritocráticos de la España de la dictadura franquista. Muchas gracias, Luis Enrique, por esta visión al mismo tiempo crítica y pesimista, pero con unas briznas, ¿no?, de optimismo. Y es verdad, creo que de igual manera que la Institución Libre de Enseñanza de ninguna manera se puede decir que nació en 1876, sino bastante antes.
tampoco la institución libre de enseñanza finalizó en 1936 o en 1939, pese a que muchos lo trataron de hacer, ¿no? Y bueno, afortunadamente, pues a partir de algunos esfuerzos privados, como bien decías, ¿no?, de centros educativos, pues han llegado hasta nuestros días muchas ideas e incluso han ido calando poco a poco en esferas más altas. Por lo pronto no hay tiempo aquí para entrar en ello, pero bueno, la famosa Ley de Educación del año 1970 copia y se inspira, entre otras cuestiones, en el decreto fundacional del Instituto Escuela de 1918, ¿no? Bien, me toca concluir. Había preparado algunas líneas sobre la personalidad de Giner, pero puesto que a él le gustaban las buenas formas y yo quiero quedar de buena manera con los libreros y la hora la hemos sobrepasado, pues voy a tratar de hacerlo con la mayor brevedad posible, yendo a un texto que sin duda alguna es conocido por muchos de ustedes, pero no por ello deja de ser menos interesante y emotivo. Ya ha mencionado Álvaro en más de una ocasión a Antonio Machado, probablemente mi poeta favorito. Podemos discutir si también lo es el tuyo, inspirado por Giner y su paso por la institución libre de enseñanza. Y bueno, él dejó escritos varios textos, todos ellos muy recomendables, sobre Giner en la institución libre de enseñanza, pero en este caso me voy a la poesía en vez de a la prosa y concluimos esta mañana, si queréis, con unas cervezas o con un vino, podemos proseguir la tertulia, aludiendo a la personalidad del maestro, desaparecida pero muy viva y muy presente en el pensamiento y en el corazón de los institucionistas y de muchos otros. Tanto es así que ha llegado hasta la actualidad, al menos en algunos de nosotros, ¿no? Dice así: como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo: van 3 días que mi hermano Francisco no trabaja. ¿Murió? Solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos: hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed buenos y no más. Sed lo que he sido entre vosotros, alma. Vivid, la vida sigue. Los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja y vive quien ha vivido. Yunques, sonad, enmureced campanas. Y hacia otra luz más pura partió el hermano de la luz del alba, del sol de los talleres, el viejo alegre de la vida santa. Oh sí, llevad, amigos, su cuerpo a la montaña, a los azules montes del ancho Guadarrama. Allí hay barrancos hondos, de pinos verdes donde el viento canta. Su corazón repose bajo una encina casta, en tierra de tomillos donde juegan mariposas doradas. Allí el maestro un día soñaba un nuevo florecer de España. Un nuevo florecer de España que creo que todos los aquí presentes seguimos ansiando. Muchas gracias. Gracias por su interés y su paciencia, y como les he dicho, tenemos que cumplir con los horarios de la librería, que todavía va a estar abierta unos minutos más, hasta las 2. Pueden ojear y comprar cuanto quieran, y también les emplazo a que nos tomemos algo, incluso disfrutando del sol de este día. Muchas gracias.